Bueno, chicos, como les decía en el grupo, hoy el trabajo práctico es cortito y los conceptos son más o menos los mismos que veníamos viendo, porque es derivada de orden superior, o sea, quiere decir que la segunda derivada o tercera derivada, correspondientemente el ejercicio, pero es lo mismo, ¿ah? Derivar el segundo, tercer, ya cuando se dice de orden superior, quiere decir que ya no es de primer orden, o sea, de segundo o tercer orden de la función, y dependiendo de cada una de las variables, ¿no es cierto? Por eso le decía que era cortito. Eh, Ahora vamos a empezar con el trabajo, con el ejercicio 1D, con este. Vamos, le hice un poco de zoom en un segundo. Ahí están viendo todo, chicos, el Sí, 1D. profe. Bueno, ¿qué significa esto? Acá hay dos derivadas. ¿Qué significa esto? Esta primera, ¿y qué significa esta segunda? Que primero derivamos respecto a U y después respecto a B la primera. Muy bien. Cuando se pone así, chicos, esto es así, la derivada segunda de f respecto a u primero y a b luego. O sea, cuando se la pone de esta manera, va de izquierda hacia derecha, ¿no es cierto? Que esto es lo mismo que poner la derivada con respecto a b de quién, de la derivada de la función respecto a u. ¿Está? Por eso se lo pone de esa manera. Y también lo pueden escribir como f de u v. Quiere decir, primero se hace f de u y a eso se lo deriva respecto a b y se obtiene f de v. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, eso es muy importante que lo entiendan. ¿Está? Ya se van a dar cuenta que después por el teorema, ya lo han visto la teoría de esto, ¿verdad? Schwarzschild, por el teorema de ¿no? Ay, se me trabó la lengua. Eh, de Clairaut, se me ha ido el primer apellido, disculpen. Las derivadas segunda en un punto son iguales. ¿Lo han visto ese teorema o no? Sí. Es más, creo que en análisis uno veían, pero en el primer orden. Bueno, vamos al ejercicio. Voy a borrar esto. Ahí. Bueno, acá me pide que haga la derivada segunda de f respecto a u y a b luego. Y acá la derivada tercera de primero a u, luego b y después a u de nuevo, ¿no es cierto? Entonces yo acá le pongo esto, que es la derivada segunda de u respecto a b, de f respecto a u y luego a b, se lo puede leer así también, o se lo escribe así de esta manera, que ahí tiene la liñita de cómo se lo lee según la nomenclación que utilizan, ¿está? Voy a derivar respecto a u. Lo primero que tengo que hacer. Yo acá tengo logaritmo neperiano del seno de v. Y eso es lo que yo les decía, ¿se acuerdan cuando ustedes tenían una z que tenía phi de un argumento? ¿No es cierto? Ustedes cuando van a derivar ese phi, si ese phi es función de la variable esta que yo tengo, por ejemplo, x e y, la derivada de phi no va a cambiar. Como acá tengo la función logaritmo neperiano, la derivada de la función logaritmo neperiano sigue siendo 1 sobre el argumento, que el argumento es seno de v, por la deriva del argumento, que en este caso la deriva del argumento es coseno de v por la deriva del argumento del seno con respecto a u, que me queda v. ¿Lo ven, chicos? ¿Cómo se deriva? Es una función compuesta. Bueno, yo acá lo acomodo, lo dejo como coseno sobre seno por v, y eso me queda v por la cotangente de v. Esto es f de u. ¿Estamos? ¿Hasta hay algún problema? ¿Alguna No, duda? profe.
Bien. ¿Cómo va a ser f de v ahora? ¿Quién tengo que derivar? Tengo que derivar v con respecto a b, ¿a quién? A f de u, que lo pongo acá. ¿Ven? La derivada respecto a b de quién. Y esto es f de u, que es lo que obtuvimos ahí arriba. ¿Está? Entonces, derivo eso respecto a b. Como yo tengo b, ¿qué caso se da ahí? ¿Qué tengo? Si me da un Ah, qué. una Como yo variable estoy que derivando. sí, varía en un... ¿Cómo? No, no lo he entendido la pregunta, pero Como yo estoy derivando a esto, que lo tengo escrito acá, a esto, a b por cotangente de v, es lo que tengo que derivar respecto a b. Cuando voy a derivar esto, ¿qué utilizo? ¿Qué la se me regla de da? la multiplicación. De la multiplicación, porque si ustedes se dan cuenta, por un lado el término b, y por otro lado es el término cotangente de v, que ambos dependen de b. Entonces, como ambos dependen de b, se me da la regla del producto. Entonces, la deriva del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la deriva del segundo, que me queda esto. ¿Lo ven? Bueno, ahí hago la distributiva y me queda esto. Esto me queda f de v. ¿Está? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. Vamos borrando un poquito. Ahora me piden acá f de vu. O sea que, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar con respecto a u, ¿quién? La derivada de f de v. O sea que lo que yo tengo acá arriba, ahora lo tengo que derivar respecto a u. ¿Lo ven? O sea, esto lo tengo que derivar respecto a u. ¿Estamos? ¿Y qué se me da ahí? Una resta. ¿Qué? Una resta, digo. Deriva una resta. Es una recta, pero además yo acá, yo me elijo otro color. Yo cuando voy a derivar esto respecto a u, derivo la cotangente, hago la deriva de la cotangente, que es menos cosecante cuadrado del argumento, por la deriva del argumento respecto a u, que me da b. Pero acá, cuando voy a derivar esta resta, yo acá tengo un producto, ¿lo ven? Porque ambos términos dependen de u. O sea, esto lo tomo como un término y este como otro. ¿Está? Es por eso que yo pongo acá menos, acá aplico la regla del producto. La derivada del primero, que la derivada de v respecto a u me queda b, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, que me queda v, y acá, si se dan cuenta, tengo la derivada de la cosecante cuadrado. La cosecante cuadrado es 2 baja el exponente, 2 por la cosecante de v por, y ahora derivo la cosecante, que la cosecante es menos cosecante por cotangente y por la deriva del argumento. Como el argumento es v, me queda b. Está, esto lo usan con la tabla de derivadas, no hay ningún problema. Y a eso luego lo acomodan, ya le... Quiero saber si a esa parte la han entendido, cómo derivo ahí. ¿Puede volver a explicar, profe, por favor? Sí. Esta parte de la derivada tercera con respecto a v y u, ¿lo entienden? ¿Qué es lo que me toca hacer ahí? Sí, sería la Sí. derivada tercera respecto Bien. a... En este caso me pide f de vu, o sea que tengo que derivar respecto a u, a esta u, respecto a lo que ya había encontrado en este caso f de v. ¿Ah? O sea que lo que tengo escrito acá, lo tengo que derivar respecto a u. ¿Estamos? Voy a borrar todo. Voy un poco más abajo. O sea, acá dice, la derivada respecto a u, ¿de quién?
de la derivada segunda de f respecto a u y b, que es lo que yo tengo escrito acá, chicos, este recuadro. ¿Está? Como voy a derivar respecto a u, ustedes se dan cuenta que acá me da dos términos, ¿no es cierto? O sea, derivo por un lado esto y luego la resta de los derivados de esto. Con esta derivada de la cotangente no hay problema, porque yo voy a tabla y derivo la cotangente, que me queda menos cosecante cuadrado del argumento, por la derivada del argumento, que en este caso, como derivo respecto a u, me queda b. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, profe, ¿se entiende eso? La segunda parte la que decía que no se entiende. Acá, menos deriva de todo esto. Acá dejo el menos y abro un corchete, ¿lo ven? Abro un corchete. Y acá lo que digo, como estoy derivando respecto a u, acá separo como en dos términos, ¿ve? Este es un término y este es el otro. Ambos dependen de u. Por eso yo aplico acá la regla del producto. Lo dejo al menos afuera y digo, la derivada del primero, si yo derivo respecto a v, si derivo v respecto a u, me queda v, que es la derivada del primero, por el segundo sin derivar. ¿Está? Más el primero sin derivar, que queda el v, y acá tengo la cosecante cuadrada de v. Lo primero que tengo que derivar es, como la cosecante está al cuadrado, si hubiera estado al cubo, al cuadrado, a la n, tengo que aplicar la regla de la potencia. Entonces, me queda 2, o sea, el 2 este que estaba acá antes, baja. Me queda 2 por la cosecante cuadrado, de cosecante a la 1, digamos, cosecante de v, por la derivada de la cosecante. Y la derivada de cosecante, según tabla, es menos cosecante argumento por la cotangente del argumento, y de ahí derivo el argumento que me queda b. ¿Está? Es una función compuesta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, lo que hago acá luego es premultiplico, saco el negativo, todo, lo acomodo un poquito y me queda, o sea, aplico caso de factoreo y termina quedando la derivada tercera igual a eso. ¿Está, chicos? Sí, profe. Si ustedes tienen que f es igual al seno cuadrado de x y saca f de x, cuando va en la derivada va a ser, la derivada no es derivada del seno, es derivada de la potencia, ya me queda. Vamos a cambiar acá, para que entiendan. Si me queda el seno a la cuarta de x por y, y yo quiero sacar f de x, la derivada respecto de x va a ser 4 seno al cubo de x y por, ahí derivé la potencia. Ahora tengo que derivar el seno, que la derivada del seno, ¿cuánto es? ¿Cuánto le deriva del seno? Coseno. Coseno. Coseno del argumento. Ahí derivé el seno. Por la deriva del argumento, como estoy derivando respecto a x, la deriva del argumento es y. ¿Entienden cómo se deriva cuando tiene una potencia en una función? Se deriva primero la potencia. ¿Estamos? Sí, ¿Se profe. entiende eso, chicos? Bien ahí. Sí, profe. Vamos al ejercicio 4b. Profe, y que la potencia esté en el argumento o en el seno era lo mismo, ¿cierto o no? Dice, suponiendo que phi minúscula y phi mayúscula son diferenciables. ¿Qué quiere decir que son diferenciables? Que se pueden derivar. Pruebe que, y me toca acá el caso B, U es igual a phi minúscula de X más phi mayúscula de Y.
y satisface esta ecuación. ¿Está? Vamos a hacer el ejercicio. Miren acá. Dice, U es igual a phi minúscula, y este es el argumento, de X más, y phi de Y. Esto es otra función, pero que su argumento depende de Y. ¿Está? O sea que el argumento es Y. Entonces me pide que derive U de X por U segunda de YX sea igual a U de Y por U de XX. ¿Está? ¿Qué hago en todo caso? Derivo respecto, por ejemplo, a cada una de las variables. Hago U de X. ¿Lo ven? Acá está. Si yo derivo respecto a X, me queda la derivada de esta función phi por lo que tengo adentro del argumento por la derivada del argumento. Si yo voy a derivar el argumento respecto a X, me queda 1, porque X aparece ahí, y la derivada de X es 1. ¿Está? Ahora, tengo que hacer la derivada segunda de U de X con respecto a X, o sea, U de XX. Como a mí me queda esto es lo que me queda de la derivada primera, la derivada de phi prima va a ser phi prima segunda, ¿no es cierto? Por el argumento, por la derivada del argumento, que otra vez va a ser 1. Entonces, esto me queda phi segunda U de XX, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer U de Y. Miren acá, vamos a la derivada. U de Y no va a dejar ese phi, este phi, chicos, es como que tuvieran el seno. ¿Qué me quedaría acá? Coseno del argumento por la derivada del argumento. La derivada del coseno, acá como es la derivada segunda, va a ser menos seno, y así, tómenlo a eso como una función trigonométrica que usted, o la función logaritmo, no cambia eso. ¿Está? Tengan en cuenta eso, una función diferencial, que puede ser un seno, un coseno, un arco tangente, lo que ustedes quieran, pero no cambia. ¿Estamos? Bien. Voy a derivar respecto a ahí. Para el mejor caso fue seno, esto me quedaría el coseno del argumento, ¿no es cierto? Bueno, por eso me queda phi prima del argumento por la derivada del argumento respecto a Y. Si ustedes se dan cuenta, acá en el argumento tengo una función que depende solamente de Y. ¿Ven? Por eso me queda acá phi prima de Y por la derivada del argumento respecto a Y, que me va a quedar 1, porque la derivada de Y es 1. Por eso me queda esto. ¿Entienden eso? Chicos, ¿lo entienden? ¿Cómo se deriva una función así, X, cualquiera? Profe. Sí, profe. ¿Me lo podés volver a explicar, profe? Vuelvo a explicar. Vamos de nuevo. Este es mi U. La U dice que aparece una phi minúscula y una phi mayúscula. Chicos, cuando a ustedes aparezca una función que no la conocen, hagan de cuenta que es una función cero. Un ejemplo. ¿Está? Miren, me pide que derive respecto a X, ¿no es cierto? Entonces, si yo derivo respecto a X, ¿qué hubiera pasado si acá en vez de phi me quedara el seno? Quiero que me digan cómo quedaría esta derivada. Si en vez de este phi fuera seno de X por todo eso, ¿cómo me quedaría la derivada? Coseno de X por la derivada del El argumento. coseno de todo eso. Coseno de todo eso por la derivada de dentro respecto a X, me queda como X, aparece acá una X, su derivada es 1. ¿Lo ven? Entonces en vez de poner coseno, ponen phi prima. ¿Entienden ese concepto? Porque ustedes no conocen a phi. Dicen que phi es diferenciable, o sea que se puede derivar respecto a X ahí. Entonces no la conocen, entonces le queda, en vez de poner coseno que es phi prima, ponen phi prima, ¿no es cierto? Hagan de cuenta eso. ¿Estamos? Bien. Ahora, cuando le pide que deriven, hagan U de X, o sea que tienen que derivar a U de X respecto a X de nuevo. Entonces van a derivar, acá supongamos le quedaría el cos
coseno, para que lo entiendan, de todo el argumento de nuevo, ¿no es cierto? ¿Cómo derivan eso respecto a x? ¿Qué tienen que derivar primero? El coseno. O sea que la derivada del coseno va a ser la derivada segunda de phi, va a ser menos seno, ¿no es cierto? ¿Lo ven eso? Sí. Entonces acá me quedaría menos seno del argumento por la derivada del argumento respecto a x, que es de nuevo 1. Eso es lo que me queda acá. ¿Lo van entendiendo? Sí, profe. Yo le doy un ejemplo como para que lo entiendan, pero puede ser cualquier función, phi puede ser cualquier función. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a hacer u de i. O sea, vamos a derivar u respecto a i. Tengo que derivar, supongamos que me queda el seno de todo eso, la derivada es el coseno de todo el argumento por, y acá tengo una particularidad. En el argumento me aparece x más phi de y. Si yo derivo a x respecto a y, ¿cuánto me queda? Si yo pongo acá la derivada del argumento. Phi de y. Si yo derivo x respecto a y, ¿cuánto me queda esa derivada? Cero. O sea, acá habría un cero, ¿no es cierto? Más. Como este phi de y sí depende, imagínense que acá aparece, no sé, este phi es el coseno, por decirle algo. Para tomar funciones fáciles de derivar. X más coseno de y. ¿Cómo derivarían eso? Sería la derivada del coseno, que sería menos seno, por eso aparece acá phi prima de y, por la derivada del argumento respecto a y, que me queda 1. ¿Está? Es por eso que esa derivada me queda así. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, acá me termina quedando phi prima de todo phi prima de todo ese argumento por la otra phi prima de y. ¿Lo ven? Ahora, yo a esto lo tengo que derivar respecto a x. A todo esto lo tengo que derivar respecto a x. ¿Lo ven? ¿Y cómo lo derivo? Como esta función phi prima es diferenciable en x y en y, lo tomo como un producto si quieren. Pero igual me va a terminar quedando cero, igual ya van a ver por qué. Derivo la primera parte. La deriva de esto respecto de que me queda phi segunda del argumento por la derivada del argumento, que es 1 con respecto a x, por phi prima de y. Si lo tomaran como producto, sería más el primer término, que sería este, sin derivar, por la derivada del segundo, que sería phi prima segunda de y, por la derivada del argumento respecto a x. Como el argumento es y, si yo lo derivo respecto a x, me queda 0 el argumento. Es por eso que todo este término se simplifica. ¿Ah? Y me termina quedando u de la derivada segunda de y primero y x luego, me queda phi prima segunda de todo el argumento por phi prima de y. ¿Está? Bien, y una vez que yo obtengo todas las derivadas, voy y reemplazo. A mí me decía que u de x por u de yx es igual a u de y por u de xx. Acá reemplacé u de x. Acá reemplacé u de yx. Acá reemplacé u de y y acá u de xx. ¿Por qué se comprueba? Miren,
Porque voy simplificando cada... Miren, si yo reemplazo esto, este término que tengo acá, es idéntico a este. ¿Está? Este otro es idéntico a este otro que está en el otro miembro. Y el que tengo acá es idéntico a este. Por eso se comprueba que ambas expresiones son iguales. ¿Está? Casualmente yo ahí cuando les transcribí el práctico, le puse cómo se simplifica cada una de las funciones, de las expresiones. ¿Ven? Esta con esta con esta y esta con esa. ¿Está? Así se simplifica. Y ahí me quedan iguales las expresiones. ¿Está, chicos? Sí, profe. Vamos al ejercicio 8A. Es más o menos lo mismo. Verifique que las siguientes funciones satisfacen la ecuación denominada de Laplace. Y me da el 8A. ¿Está? Me dice que la derivada segunda de f respecto a x dos veces, y más la derivada segunda de f respecto a y dos veces igual a 0. Vamos a ver si es cierto. Derivo respecto a x. Esta es mi función. ¿Lo ven? La derivada del logaritmo neperiano es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento arriba, que me termina quedando 2x más x cuadrado sobre y cuadrado. Ahora, si derivo por segunda vez eso respecto a x, ya hago una regla del cociente. La derivada del primero que me queda 2 por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo que es 2x, sobre el segundo al cuadrado. Si yo lo acomodo un poquito, acá termina quedando 2x cuadrado más 2y cuadrado menos 4x cuadrado. Y acomodándolo de nuevo me queda menos 2x cuadrado más 2y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado todo al cuadrado. ¿Está? Bien. Ahora derivo respecto a y. Si hago el respecto a y, me queda 1 sobre el argumento del logaritmo, por la derivada del argumento me queda 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y ahí, como tengo que derivar respecto a y, tengo que aplicar otra vez la regla del cociente. La derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Acomodando de nuevo todo eso, me queda la derivada segunda respecto a y todo esto. ¿Está, chicos? Bien. Me dice que la suma de esto más esto debe ser igual a 0. Bueno, vamos, lo sumemos. Acá reemplazo. Este f de xx y este es f de y. ¿No es cierto? Como ambos denominadores son iguales, lo único que debo hacer es sumar los numeradores, ¿no es cierto? Entonces me queda menos 2x cuadrado más 2y cuadrado, más 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Si ustedes notan, se simplifican cada uno de los términos de la parte del numerador, quedándome el numerador igual a 0, y 0 sobre cos y cos es 0, por lo tanto se comprueba que la suma de ambas derivadas segundas es igual a 0. ¿Está, chicos? Sí. Bien. Vamos al problema 2 de aplicación. Sea f de x igual a esto. ¿Está? Es una función en rama. Cuando x es distinto de 0, 0 vale una cosa, y cuando es igual a 0, 0 vale 0.
Me pregunta, calcule f de x de la función f de x y f de y si x y es distinto de 0, 0. O sea que ¿dónde tengo que derivar? En la primera función, En la primera rama. Bien. Voy a la primera rama. ¿Lo ven? Voy a esta rama y la derivo respecto a x y respecto a y, ¿no es cierto? Bueno, acá me queda un cociente claramente, porque en ambos, tanto en el numerador como en el denominador aparece x. Entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, ahí distribuyo un poco, acomodo los tantos, y veo que este término, los que están en iguales designaciones, este término con este otro son de la misma parte literal. 3x cuarta y menos 2x cuarta y, me queda una x cuarta y. Menos un x cuadrado y cuadrado más 3x cuadrado y cuadrado más 2x cuadrado y cubo, perdón, son todo eso, me queda 4x cuadrado y cubo, menos y a la 5. Bueno, ahí lo acomodo un poquito de nuevo, le borro acá para poder seguir. Me termina quedando la derivada de esto, ¿ven? Lo que yo le decía que se acomoda acá. Esto, todo esto la derivada, si x y es distinto de 0, 0. ¿Está? De la misma manera, hago para y, chicos, aplico la regla del cociente, la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. Me termina quedando esta expresión, que f de y es igual a todo esto. O sea, lo único que tengo que hacer es aplicar regla de derivación. ¿Se entiende? Vamos ahora al B. El B me dice f de x 0, 0 y f de y 0, 0 empleando la definición de derivada parcial. Vamos a aplicar definición de derivada parcial. Uy, no se ve bien. Ahí ven bien en la última hoja que estoy mostrando, chicos. O a medias. Sí, se entiende. ¿Se ve bien ahí? Para que se acuerden. Sí. Aplico definición de derivada. ¿Se acuerdan cuál era la definición de derivada? Si yo quiero calcular f de x en 0, 0, hago el límite del cociente incremental. El límite delta x contiene 0 ¿de quién? De la función. ¿Se acuerdan cuando era el límite? Yo sé de delta x con respecto a x era de la función incrementada en x menos la función sin incrementar sobre el incremento que era delta x, ¿no es cierto? Como en este caso me dice que el punto es 0, 0, o sea, tanto x como y valen 0, ¿no es cierto? Bueno, lo que yo tengo escrito acá es la función incrementada en x, que recuerden que la función f era x cubo por y menos x por y cubo sobre x cuadrado más y cuadrado. Esa es la función. Entonces, cuando voy a incrementarla en x, en vez de poner x, pongo x más delta de x. Como x es 0, directamente me queda de x al cubo por y que vale 0, menos delta de x por 0 sobre delta de x cuadrado más 0. Arriba esto me queda 0. Y me termina quedando y f de 0, 0, que en la rama de abajo, es decir, cuando x es igual a 0, 0, la función vale 0. Por eso me queda 0. Y acá me termina quedando arriba 0 sobre x, delta de x cuadrado sobre delta de x. Y 0 sobre cualquier cosa me queda 0. Y 0 delta de x me queda 0. Por lo tanto, f de x de 0, 0 igual a 0.
¿Estamos, chicos? ¿Se entiende hasta ahí? Como es por definición, ya lo hemos visto la semana pasada. Sí, profe. Y el mismo caso para f de i. De la misma manera tienen que trabajar con f de i. Ahora la función se incrementa en i, esto lo deja ser f de 0, 0, 0, y el incremento es delta de i. ¿Está? Aplico lo mismo acá, la función incrementada en i, bueno, la función sin incrementar sobre el incremento. Bueno, trabajando, también me queda 0, por lo tanto f de i 0, 0 igual a 0. ¿Está? Entonces la derivada Profe, primera, sí, ¿por qué en la función incrementada utiliza la de la primera rama? O sea, se está evaluando el 0. ¿Por qué no utiliza 0, digamos, como bien, dice la incrementada? buena pregunta, buena pregunta. Esta es una función en rama, ¿no es cierto? Dice que f, cuando el punto es 0, 0, la función ¿cuánto vale? Cero. Bueno, si yo quiero calcular f de x, el límite de delta x, cuando tiende a 0, ¿de quién? De la función incrementada en x, menos la función sin incrementar, sobre el incremento, ¿no es cierto? Con el caso este me pide que calcule f de x en 0, 0. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? X vale 0 e y vale 0, ¿no es cierto? Entonces, f de x en 0, 0 me queda el límite de delta de x cuando tiende a 0, ¿de quién? De f de delta de x. ¿Por qué? Porque acá me dice que es x más delta de x. ¿Cuánto vale x? X vale 0. Y también vale 0. Menos f de 0, 0. ¿Quién es f de 0? ¿Cuánto vale f de 0, 0? En la función. 0. 0. Está acá, que es la segunda rama. Y ustedes con esto van a trabajar en la segunda rama, porque ahí la función está definida en ese punto y vale 0, ¿no es cierto? Pero cuando ustedes van a trabajar con la derivada, van a analizar la función frontera. Por eso que nosotros acá trabajamos con la primera rama. Esto es primera rama. Porque cuando vamos a analizar el incremento, estamos trabajando en la función frontera. Y la función frontera es la de la primera rama. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahí lo aplican por definición, digamos. Ya lo han hecho eso en el práctico anterior. ¿Estamos? Sí, profe. Y después en el C, Profe, diga, cuando hace el primer término ahí de la definición, pone f del en el, incremento, ¿verdad? acá, Sí, ajá, ahí donde dice rama 1, sí, ¿por qué no pone x más el incremento de x? porque acá yo estoy suponiendo que, ¿cuánto vale X ahí? Ah, 0. O sea, lo que yo Entendí. he obviado acá en este paso es ponerte en el paso anterior lo que te puede f de x más delta de x más delta de y, menos f de x y sobre delta de x. Pero yo, como está reemplazada en el punto 0, 0, x y y valen 0, entonces sería f de 0 más delta de x, 0. O sea, 0 más delta de x es delta de x. Y y vale 0.
menos f de 0, 0, que la función está definida y vale 0, que está acá. Bueno, sobre delta de x. Es lo único que obvié, digamos, en ese paso. ¿Está? Sí, sí, profe, gracias. De nada. Bueno, en el punto C, me dice, pruebe que f de xy igual a de 0, 0 es menos 1 y f de ix es, de 0, 0 es 1. Bueno, si yo voy a calcular f de xy en 0, 0, ¿a quién le tengo que aplicar el límite? O sea, f de xy es la derivada de con respecto ahí de f de x, ¿no es cierto? Porque es la derivada segunda. Entonces, cuando yo voy a aplicar acá el incremento, si a mí me piden f de xy, tengo que hacer el límite de delta de y cuando tiende a 0 de quién. ¿Quién va a ser la función? La función va a ser f de x, porque yo estoy derivando por segunda vez a f de x, x, y más delta y, menos f de x, de xy, sobre delta de y. ¿Lo entienden eso? Sí, profe. Bien, como en este caso me dice 0, 0, lo único que hago acá es ya reemplazar x y por 0, 0. ¿Lo ven? Por eso pongo así. F de x en 0, 0 ya habíamos obtenido el paso anterior que era 0 también. Por eso va este 0 acá. ¿Está? Y lo que hago es a f de x, que yo lo obtuve en el primer paso, en el punto A, obtuve f de x. Entonces a esa f de x agrego el incremento en y. ¿Está? Bueno, ahí operando un poco se demuestra que la derivada es menos 1. ¿Estamos? O sea que f de x en 0, 0 es menos 1. Y yo acá en el trabajo práctico le dejo para que ustedes hagan f de ix en 0, 0. A ver si me dicen cómo sería f de ix en 0, 0. ¿A qué sería igual? A f de delta y, delta x, Al límite. ¿De quién? de delta x, Bien. Cuando tiende a 0, ¿de quién? de f de x. FDI. No, f de y, f de y. F de y, bien. De delta x, Bien. De delta x, porque vale 0, cámara x menos, f de y de 0, 0. bien, sobre, Delta x. ¿está, chicos? Es así como lo tienen que hacer las derivas de respecto a la derivada de f de x respecto a y. ¿Estamos? Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda de esto? Yo todavía no le voy a pasar este trabajo práctico. A ver, me borro esto. ¿Alguna duda antes que borre o salga de acá de compartir pantalla? ¿Ninguna? Bueno. ¿Ahí me ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, escuchen. Dos cosas. Este trabajo práctico todavía no les voy a enviar al grupo porque les quiero agregar un par de cosas más, así lo pase completo y lo tengan, ¿ah? Recuerden que siempre los trabajos prácticos, yo de onda les paso, no es obligación mía y de ningún otro profesor para que lo tengan en cuenta.
Simplemente me gusta que ustedes lo tengan para que evacúen sus dudas y así las consultas sean más fáciles para ustedes también. ¿Estamos? Quiero saber cómo le ha ido, le está yendo con el tema de los ejercicios de evaluación, digamos, que tienen que entregar y vence hoy. ¿Hoy vencía? Hoy no, No era el el 26, 24. profe. El 24 vence. Me 24. asustaba, profe. Ah, le echa asustada. No, yo todavía no lo puedo empezar a ver porque me he estado con la evaluación de sintaxis la semana pasada, así que muy probablemente esta tarde o mañana tarde comience a ver qué onda el ejercicio. Bueno, si traten de cumplir con los plazos, recuerden que si no lo presentan con el primer vencimiento o lo desaprueban, automáticamente quedan fuera del primer parcial. ¿Está? Les repito de nuevo, disculpe que sea insistente, porque acá veo que preguntan en el chat ejercicio de evaluación como si fuera algo extraterrestre. Vamos de nuevo. Cada 4 trabajos prácticos, o sea, antes los análisis 2 se rendían por evaluativo, ¿no es cierto? Cada 4 trabajos prácticos había un evaluativo. Bueno, como ahora no vamos a hacer eso por el tema de que es complicado el aula virtual y demás, ¿qué hemos decidido hacer? Cada 4 trabajos prácticos en promedio, vamos a mandar ejercicios de evaluación. Que de eso, por ejemplo, hay muchos que me han dicho, consulta, profe, ¿cómo se hace este? No, esos ejercicios son elegidos por nosotros para que ustedes, para evaluarlo, vean cómo lo resuelven. De ese ejercicio de evaluación, normalmente tienen 2 semanas para presentarlo. Normalmente. Se abrió el lunes pasado la tarea y vence el lunes 24. Si ustedes no, primero, el primer plazo es presentarlo antes del vencimiento. En este caso vence el 24 a la noche. Si ustedes no lo presentan antes de eso, el sistema sí lo va a... O sea, creo que vence a las 23:55. Si ustedes lo presentan a las 23:56 de ese día, sí lo va a dejar presentar, pero automáticamente le va a decir fuera de plazo. Y a mí, cuando yo lo vaya a corregir, me va a decir fuera de plazo o tarde. Es el primer filtro para decir, chicos, chao. Ya se pierden el rendir primer parcial. ¿Está? Segundo filtro, que además de presentarlo, deben aprobarlo al trabajo práctico, a la tarea. Por lo menos tener 2 ejercicios bien, por lo menos. ¿Estamos? Y si, por ejemplo, tienen uno bien y el del otro han hecho la mitad bien, el otro más, bueno, lo veremos. Pero tienen que presentarlo en tiempo, en forma y aprobarlo con más de 5. ¿Está? Si ustedes a las tareas de evaluación del primer parcial la cumplen en tiempo, con nota y demás, acceden al primer parcial. Aquí alguno que no lo haya cumplido a eso, directamente va a la recuperación. ¿Le quedó claro eso todo? Sí, profe. Profe, Sí, sí, profe. Ya. profe, yo le Sí. mando un mensaje porque yo te inscrito en la 2K5 Sí. y para que me inscriban en el aula virtual para poder presentar